Efectivamente. Era noticia de Torito Guapo del tío Antonio. Ahí está. Vale. Tenemos aquí un temita que os he tratado esta semana en el A la Contra. Los que veis ese espacio que hago con la bicicleta y que tiene tantos seguidores, pues os lo contaba un poco por encima. Pero esto lo lleva al debate Ana Martín y lo que nos cuenta es lo siguiente. Sánchez oculta hasta julio su plan para tomarse la justicia por su cuenta. Paso a paso. Después de tirar la piedra el miércoles, el presidente del gobierno escondió ayer la mano. Ni Pedro Sánchez ni ningún otro miembro del PSOE ni de Sumar dieron respuesta a la gran pregunta que ha quedado en el aire después de que él mismo amenazara con sustraer al futuro Consejo General del Poder Judicial las competencias para hacer nombramientos, acordaros, que decían que iban a ser ellos directamente. Si no los hace el órgano de gobierno de los jueces, entonces, ¿quién los hará? En 2021, Sánchez y sus socios ya reformaron la ley para impedir que un Consejo General del Poder Judicial en funciones, como el actual, pudiera hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial. Sería convertir en definitiva una medida que se planteó como excepcional. De momento, el presidente y su equipo llevan en el más absoluto de los secretos ese llamado Plan B, en el que trabaja el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones de Félix Bolaños para reformar la ley orgánica del Poder Judicial. No de ahora, sino desde hace meses. Por ahora no toca adelantar acontecimientos, dicen en la Moncloa. No al menos en estas 2 semanas que el presidente ha dado a Alberto Núñez Feijóo de ultimátum. Vamos a ir paso a paso, ya se lo explicitaremos. Lo más importante ahora es saber que tenemos un plazo, en el mes de junio para llegar a un acuerdo con el PP. El detalle es importante plantearlo una vez sepamos el resultado de esta negociación, señaló este miércoles el líder del Ejecutivo, es decir, el tío Antonio. Sánchez compareció en la Moncloa junto al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Bueno, le vino que ni al pelo, es que eran... En esencia, Sánchez hoy por hoy es un aprendiz o un aspirante de Erdogan. Y solo aclaró que la reforma que están diseñando será respetuosa con la independencia judicial, plenamente constitucional y acorde con la normativa de la Unión Europea. Y si no es ninguna de las 3 cosas, da igual, su equipo de opinión sincronizada ya se encargará de hacer ver que efectivamente es todo eso. Pero eso no es lo que sus socios llevan pidiendo meses, sino años. Este jueves, Íñigo Errejón y Gabriel Rufián solicitaron al presidente que deje de dar oportunidades al PP y cambie de una vez las mayorías de elección de los vocales del Consejo para orillar a los populares. Errejón llegó a acusar a los de Feijóo de practicar un golpismo blando. En fin, los golpistas acusando a otros de golpistas. Pero es que también ahí Sánchez tendría un problema, porque al PNV no le convence en absoluto el cambio de las mayorías cualificadas. Según su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, eso sería pan para hoy y hambre para mañana. La cuestión es que para reformar una ley orgánica los socialistas necesitan 176 votos, mayoría absoluta. Sin el PNV no tendrían nada que hacer. Si en público el gobierno calla, en privado también. Ministros y cargos del PSOE y de Sumar fueron preguntados este jueves en los pasillos del Congreso por los futuros nombramientos en el Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia y las audiencias provinciales, y nadie dijo una sola palabra. Que el gobierno oculte sus cartas o sus armas ha puesto en alerta a la judicatura. El presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, se vio venir ayer que Sánchez pretendía utilizarle como coartada. Que pretendía utilizar la propuesta que Guilarte hizo en abril cuando propuso que una comisión cualificada compuesta por 5 miembros del Supremo eligiera a los magistrados del Alto Tribunal. Así que este jueves el presidente del Consejo envió un escrito al Congreso y al Senado aclarando que los nombramientos deben persistir residenciados en el Consejo General del Poder Judicial por imperativo de la lógica constitucional más elemental asentada en el artículo 122.2. No es en ningún caso admisible propiciar cualquier zona de influencia del gobierno, sea directamente o se enmascare a través de organismos o comisiones interpuestas. A su recelo se suman los de las principales asociaciones de jueces, máxime en un momento de tensión entre los socialistas y la judicatura, por la aplicación de la ley de amnistía y porque en el Ejecutivo vienen deslizando con más o menos disimulo que el juez instructor del caso Begoña está haciendo política. Entre las propuestas de Sumar han puesto sobre la mesa del PSOE, figura una para deshacerse de inmediato de los vocales cuyo mandato ha concluido. Lo harían modificando el artículo 570 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para cesarlos automáticamente al cumplir los 5 años en el cargo. Mientras no fueran elegidos los nuevos, quedaría una especie de Consejo General del Poder Judicial y de mínimos para funciones estrictamente administrativas y sancionadoras, compuesto por 3 de los vocales salientes, el de mayor edad, el de menor y el que se haya incorporado en último lugar. Entre tanto, la Comisión Europea, ahora en funciones,
ha decidido esperar a que socialistas y populares trasladen una propuesta sobre la que negociar antes de que la comisaria tal se sienta a negociar tal. Bueno, esto Lupe, para variar, lo ha clavado en su artículo de Voz Populi, caray, de The Objective. Bueno, Lupe antes escribía en Voz Populi. Policía del Canal. ¿Ves cómo soy considerado contigo, Policía del Canal? ¿Que te molesta que beba? El día que me digas que te molesta que respire, no sé, ese día caigo aquí rendido, hago plas y me doy contra la mesa. Bueno, este artículo es de estos artículos que le han salido a Lupe, pero chapó, ¿eh? Nada mejor para superar el estrés postelectoral que un buen masaje. Aunque la familia política de Pedro gustaba de relajarse en saunas, que mala leche tiene Lupe, el líder del Ejecutivo decidió descensar dejándose entrevistar en la televisión pública por la presidenta de su club de fans, Silvia Inchaurrondo, y por otro señor que pasaba por allí. El primer sentimiento que genera el visionado de eso, que algunos insisten en llamar entrevista, es el de la indignación. Pues que tal espectáculo de genuflexión grotesca y acrítica con el poder se financie con nuestros impuestos provoca arcadas. Pero el sucedáneo de Aló Presidente emitido por Televisión Española nos dejó entrever la verdadera cara de Pedro Sánchez, que cuando se relaja y no se ve forzado a impostar, muestra su verdadero yo. Entre las perlas que soltó destaca la proferida al ser preguntado por la aplicación de la ley de amnistía por parte de los jueces. Todo poder emana de la soberanía nacional, es decir, del Congreso de los Diputados, es decir, de él. Huelga recordar que no es esto lo que declara la Constitución española, en cuyo artículo 1, apartado 2, se establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. No es el Congreso de los Diputados. El Congreso de los Diputados es un poder más del Estado que emana del pueblo español. Ya ve, querido lector, que de nuestra Carta Magna en modo alguno puede desprenderse que los poderes del Estado emanan de una institución que, o casualidad, Pedro goza de mayoría. No dice el Senado, no dice las Cortes, dice Congreso de los Diputados, que es en la que él tiene esa mayoría Frankenstein. Por algo menciona exclusivamente al Congreso y no a las Cortes Generales, porque en el Senado es el Partido Popular el que goza de mayoría absoluta. La falacia en la que Pedro Sánchez sustenta esa abominable máxima es bien simple. El pueblo, que es soberano, votó para que él formase gobierno. Ergo, él es el único representante democrático del pueblo y cualquiera que se le oponga debe ser reputado enemigo de la democracia y por lo tanto del pueblo. Es una cosa muy bolivariana. Hugo Chávez, fundamentada su poder absoluto en que le habían elegido. Es esa idea rejoniana de la democracia. La democracia es que tú votas una vez, le das el poder a un tío y ese tío ya es un tirano. Ya puede hacer lo que quiera. Pero bueno, al ser, como si es de izquierda ya no es tirano, si es de izquierda es un líder transformador. La cuestión es que tiene poderes absolutos. Es algo curioso porque no lo tolerarían de ninguna manera. Es decir, está bien el bolivarianismo si gobiernan los suyos, si gobiernan los otros no. Es decir, si gana Feijóo las elecciones, ya no. Entonces hay que meterle 1000 controles. Es una cosa realmente cachonda y no al poder hay que meterle controles siempre. Gobierne quien gobierne. Pero bueno, a estos tipos ya sabéis lo que les va. No hace falta que os lo diga. Vienen de donde vienen y van a donde van, o al menos quieren ir a donde quieren ir. En hora, la verdad, no es un pensamiento en absoluto original, si bien sí es cierto que estos mantras mesiánicos propios de líderes populistas eran hasta hace pocos años extraños a la idiosincrasia política europea. En España, lamentablemente, forman ya parte de la estrategia discursiva de la Moncloa. Algunos sostendrán que la barrabasada proferida en la entrevista evidencia las carencias formativas del presidente en materias como la de derecho constitucional. Otros afirmarán que a ese desconocimiento debe sumarse su falta de cultura democrática. Pero en mi opinión, Pedro sabe perfectamente lo que se decía y para qué lo decía. La finalidad que persigue, recurriendo a este eslogan fraudulento, no es otra que la de arrogarse una legitimidad democrática de la que carece para intervenir el Poder Judicial. Y controlar de una vez y para siempre a los incómodos jueces. En la entrevista masaje del miércoles, Sánchez anticipó los argumentos en base a los que intentará arrebatar el Consejo General del Poder Judicial su potestad de efectuar los nombramientos de determinados magistrados para que pase a realizarlos la mayoría parlamentaria que conformó con los independentistas y los filoetarras el pasado 23 de julio. Afirmó que el lawfare, herramienta de la ultraderecha para conseguir en los tribunales lo que no pudo conseguir en las urnas, existe. Así que no queda más remedio que tomar medidas para democratizar la justicia y asegurar que los jueces sirvan al Congreso, del que emanan sus poderes, y no a la causa fascista y derechista.
Analizado fríamente, de lo que se trata es de reeditar la maniobra con la que asaltó el Tribunal Constitucional mediante la colocación como magistrados de su exministro de Justicia y de un alto cargo de la Moncloa. Gracias al dedazo divino y a la inestimable colaboración de Conde Pumpido, el Constitucional pasó de ser un instrumento de la ultraderecha para amordazar al Parlamento a convertirse en la instancia superior que dirime primorosamente y con total imparcialidad las cuestiones sobre la aplicación de las leyes. Si sirves al régimen, sirves al pueblo. No, esta frase es magistral de Luque. Por supuesto que los eslóganes que agita su corte mediática de aduladores como pretexto para justificar el asalto no se sostienen. Que los actuales vocales son ocupas porque su mandato está caducado como consecuencia del bloqueo del PP. Una cantinela muy resultona para repetir en las redes sociales, pero que desde el punto de vista jurídico carecen de fundamento. Primero, porque la obligación de convocar los plenos para la renovación del Consejo General del Poder Judicial no recae en los populares, sino en los presidentes del Congreso y del Senado. Segundo, porque el Consejo General del Poder Judicial no está caducado, palabra con la que se pretende restarle legitimidad, sino en funciones, tal y como prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial. Tercero, porque el colapso y caos organizado en la judicatura por la imposibilidad de cubrir vacantes se debe, en buena medida, a la vergonzosa reforma perpetrada por el PSOE, para evitar que un Consejo General del Poder Judicial en funciones pueda realizar nombramientos. Esta que hizo en el año 2021 para forzar esto. Pero todo lo anterior no nos debe hacer olvidar que, de acuerdo con la sentencia 108.986 del Tribunal Constitucional, la composición del Consejo General del Poder Judicial no puede ser un reflejo del reparto de escaños en el Congreso. Cierto es que desde 1985 hasta la fecha, esta advertencia de aquel Tribunal de Garantías ha sido ignorada porque los pactos para renovar el organismo siempre respondían a dinámicas de partidos. Pero Sánchez pretende ir un paso más allá, asumiendo las competencias para nombrar jueces, de forma que a partir de ahora lo que va a ser un reflejo de las mayorías parlamentarias ya no será la composición del Consejo General del Poder Judicial, sino la propia justicia. Sánchez aspira a desplazar al pueblo español y a asumir él la condición de sujeto soberano y como tal constituyente, de forma que su voluntad y necesidad sean ley irrevocable de obligada aplicación por los tribunales y cumplimiento por los ciudadanos. El papel de los jueces quedará relegado al de resolver las disputas entre particulares o la de estos con la administración, pero en modo alguno a cuestionar las actuaciones del gobierno ni sus normas. Pues hacerlo equivaldrá a atacar a los fundamentos de la democracia española, convertida en el disfraz perfecto para la recién inaugurada dictadura constitucional. Bueno, la verdad es que, como os advertía, lo ha clavado. Felicidades, Lupe, ¿qué quieres que te diga? Lo has clavado, lo has dejado como cuando pillas un dardo y haces ¡plá! Pues ahí mismo, justo en el centro.